el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. La crucifixión del Señor Jesús y su trabajo que hizo en la cruz es fundamental para la fe cristiana. Y si recordamos lo que pasó en esa semana, cuando Jesús entró triunfante a Jerusalén montado en un pollino hijo de asna, podremos reflexionar sobre el regalo más grande que nos dio el Señor Jesús en su primera venida. Pero algo quiero decirle: Dios cumplió enviando a su Hijo al mundo nacido de mujer como Él lo había prometido. O sea que la primer promesa de su venida ya se cumplió. Pero hay otra venida que Él mismo prometió, y es la segunda venida, para la cual nosotros tenemos que prepararnos si es que estamos aquí. Si hemos partido ya no hay problema, porque hemos ido con Él. Dichosa a los ojos de Dios es la muerte de los santos. Pero si no hemos partido con Él, cuando Él venga en su segunda venida, solamente lo suyo se va a llevar. ¿Sabe por qué? Porque Él no es ladrón. El diablo es ladrón. Vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino a darnos vida y en abundancia. Amén. Entonces Él se va a llevar lo que es suyo. Por eso les digo siempre, asegúrense de ser suyos. Asegúrense para no huir después o quedar llorando a gritos porque no fuimos alzados con Él. Vamos a hablar primero de los líderes religiosos. En este tiempo de altibajos económicos, laborales, sociales, donde muchas personas se están enfrentando al temor y a la desesperanza de perder su empleo, podemos tener una mayor idea de lo que le pasó a los principales sacerdotes, a los ancianos, a los escribas, a los fariseos que vivieron durante el ministerio del Señor Jesús. Por años habían vivido del trabajo del sacerdocio, es decir, que recibían su mesada, tenían los privilegios porque la gente traía comida al templo y esa comida era repartida entre ellos, entre los levitas y sacerdotes. Entonces, después de tantos años de vivir del sacerdocio, aparece este joven. Porque un hombre de 30 años es un joven lleno de vigor, está en el esplendor de su fuerza. Aparece este hombre joven y les produce tal temor que ahora saben que lo que ellos han estado enseñando por generaciones era errado. Porque enseñaban enseñanzas de hombres, enseñaban cómo guardar la ley, cuando ellos sabían que nadie podía cumplirla. Y si alguno fallaba en un artículo, vamos a decir, de la ley, se hacía culpable de todos. Así que escuchan a Jesús que enseñaban como alguien que tiene autoridad, y ellos se llenaban de temor, se llenaban de incertidumbre y estaban sumamente preocupados. El futuro se veía incierto. Para ellos era amenazador. Por eso estaban preocupados.
porque ya este hombre joven estaba predicando 3 años y medio, desde el día en que comenzó Jesús a predicar y a enseñar y aclararle al pueblo que lo que les habían enseñado no estaba bien, porque había un contraste en lo que ellos enseñaban y en lo que enseñaba el Señor Jesús. Mateo capítulo 5, verso 20. Esto era lo que ellos estaban escuchando. Por tanto, decía Jesús, les digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Imagínense que yo me pare aquí y le diga, vos no vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Lo voy a enojar? A muerte lo voy a enojar. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces la gente se enojaba. Y ellos sabían que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que ellos estaban angustiados por el cambio que venían ellos venir. Y los líderes religiosos concluyeron, Juan 11:48. Si lo dejamos esto así, si lo dejamos predicar a este hombre, todos creerán en él. Y vendrán los romanos, van a destruir nuestro lugar santo y van a destruir nuestra nación. A ellos les gustaba su estilo de vida. Así que un nuevo régimen podía significar la pérdida de su posición, la pérdida de su estatus, porque su nivel social iba a bajar, su prestigio iba a desaparecer. Y con frecuencia, cuando hablamos de los líderes religiosos, pensamos que ellos rechazaban a Jesús, todos, pero en realidad no era así. Habían muchos que creían en él. La Escritura dice que un día Nicodemo, que era un sacerdote, un doctor de la ley, una persona importante dentro del judaísmo, vino a Jesús de noche, concertó una cita con él para venir de noche porque él tenía un prestigio. Él no quería venir de día, no quería venir de frente, sino que él quería venir a tal hora de que nadie lo viera. Pero dijo algo que fue muy cierto. Sabemos, le dijo, que has venido de Dios. Cuando dice sabemos, está hablando en plural. Quiere decir yo y otros sabemos que has venido de Dios. O sea que Nicodemo estaba siendo vocero de otros líderes religiosos, pero aunque creían en Jesús, tenían temor de tomar una posición a favor de él. Pero para ellos era muy grande el precio. Tenían que renunciar a la casta sacerdotal. Tenían que renunciar al lugar de privilegio dentro del pueblo. Tenían que renunciar a ese lugar tan importante para convertirse en herederos de Dios, pero de un reino que no era visible. Un reino que no era terreno. Un reino del cual hablaba Jesús, que era el reino de los cielos. Y ellos no estaban dispuestos al cambio. Parece mentira que en pleno siglo XXI haya gente igual. Se le invita a la congre y no quiere venir, porque tiene miedo de que le digan evangelista, que le digan cristiano, que entró a una iglesia evangélica. Tienen miedo, vergüenza.
Pero dijo algo el Señor que debe grabarse en nuestra mente: si ustedes se avergüenzan de mí aquí, yo allá me voy a avergonzar de ustedes. Eso es más grave. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1. Está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia. Les ruego, ancianos, dice, que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que sea también participante de la gloria que será revelada. Ahora vamos a ver a la multitud. El Señor había llegado a ser muy conocido por los milagros que hacía entre el pueblo. Lucas 23, 8. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho. Más que alegría, este cínico lo que tenía era curiosidad. Se alegró mucho, dice, porque hacía tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verlo hacer una señal. La gente, al escucharlo, consideraba que algunos de sus comentarios eran indecentes, como cuando él afirmaba que era hijo de Dios, y las palabras que ellos distorsionaron como la amenaza de que destruiría el templo. Juan capítulo 2, verso 19 al 21. Respondiendo Jesús les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años ha sido edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando Jesús hablaba, ellos no entendían. ¿Y saben por qué no entendían? Porque solo tenían la letra muerta. Cuando Jesús decía que iba a destruir el templo, ellos pensaban que era este templo. Por eso es que ellos dijeron: ya va a construir en 3 días el templo, si han tardado 46 años en construirlo. Entonces a la gente se le hacía la burla, pero él no hablaba de este templo, hablaba de su propio cuerpo. ¿Y lo cumplió? Lo cumplió, porque al 3er día resucitó. El cuerpo humano fue destruido, pero al 3er día resucitó. Cuando él predicaba y decía: el Padre y yo somos uno, los judíos se volvieron para tomar piedras para apedrearlo. Imagínense. Y debido a que mucha gente estaba de acuerdo con los milagros y las enseñanzas de Cristo, los líderes religiosos sintieron que era una amenaza a su autoridad. Tramaron su muerte en secreto para no despertar sospecha. Lucas 22, 2. Los principales sacerdotes, dice, y los escribas buscaban cómo matarlo, porque temían al pueblo. O sea que ellos estaban conspirando aparte porque temían al pueblo. Y más tarde, los principales sacerdotes incitaron a la multitud a pedir a Pilato que les soltase más bien a Barrabás en vez de a Jesús. Porque un pueblo ignorante como era el pueblo, y fluctuante, es fácil hacerlo gritar lo que uno quiere, como en este caso.
Uno habla y los demás como loro repiten. ¿A quién se hace gritar? A los ignorantes. ¡Viva fulano! ¡Viva, viva! ¿Por qué gritas? No sé. ¿O a quién estás haciendo vivir? No sé. A los que gritan esto. Así hace con el pueblo ignorante. Los cristianos no debemos ser ignorantes, porque Dios a los que no saben leer les enseña a leer en la Escritura. Ahí es que uno aprende a leer bien leído, espaciado, descansando, respetando las comas, respetando los puntos. Y para escribir ortografía también, porque es el único libro que no tiene errores. Pero aunque los líderes eran fluctuantes, el poder le pertenecía al pueblo. Según ellos, por eso pidan. Y ellos gritaban, crucifícale, crucifícale. Y algunos pagaditos, como ya saben que es costumbre, 50, 250 o qué sé yo, para esos gritones, esos son los gritones. Crucifícale, crucifícale. ¿Se da cuenta cómo se usan a los ignorantes? Ellos incitaron a la multitud. Y la multitud ignorante comenzó a gritar, a repetir. Pero ellos no sabían que Jesús había venido para morir. Y solamente estaban mostrando lo que ellos tenían en sus corazones. En esa multitud estamos nosotros. Algunos no saben nada de la Escritura. Son ignorantes porque nunca la han leído. Nunca se tomaron el tiempo de sentarse y leer. Y todo el mundo sabe lo que significa la Biblia. Es más, en su tapa dice Santa Biblia. Pero no la leen. Entonces, con un ignorante uno puede hacer de todo. ¿Por qué están gritando? No sé, dice, pero escuché que estaban gritando y que había que gritar. Así se hace con el ignorante. Por eso les digo, no debemos ser cristianos ignorantes. Tercero, los soldados. Primero azotaron a Jesús, luego se burlaron de él, llamándolo rey de los judíos. Le pusieron una corona de espinas puntiagudas, lo vistieron con un manto púrpura, que era el color de la realeza, y finalmente lo clavaron en la cruz, junto a dos delincuentes. Pero mientras Jesús colgaba en medio de ellos, los soldados mostraban abajo su codicia, peleándose para ver quién se quedaría con las vestiduras del crucificado. Se repartieron sus vestidos, dice el profeta Isaías, porque ellos decidieron que la túnica era demasiado valiosa para partirla. Por eso echaron suerte sobre ella para ver a quién le tocaría. Juan 19, del 23 al 24. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos. Hicieron 4 partes, dice aquí, una para cada soldado. Tomaron su túnica, la túnica era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, echemos suerte sobre esta túnica para no partirla.
Al hacer esto delante de los crucificados, revela que el corazón de estos hombres estaba totalmente endurecido. Los hombres colgando ahí, agonizando, y ellos jugándose la túnica del próximo difunto. Rifándose las pertenencias, totalmente insensibles al sufrimiento de su entorno. Y eso también mostraba una gran necesidad de un Salvador para convertirse en verdaderos seres humanos, y el único que podía ayudarles a restaurar la imagen y semejanza de Dios estaba detrás de ellos, muriendo colgado. Cuarto, el centurión. Ejecutar a criminales en Palestina era un trabajo oficial romano, y el que presidía la crucifixión del Señor Jesús era un centurión. Pero tenía este centurión dentro de su uniforme una coraza que cubría su corazón, y tenía un sello de su amo, que era César, el emperador romano. Era un honor ser un centurión. Un centurión tenía a cargo 100 soldados y recibía el cargo por ser un guerrero valiente, bien entrenado para defender el imperio romano. Así que en cruces como las que tenía al frente se habían cumplido innumerables muertes, sentencias con el propósito de preservar la paz. O sea, era su costumbre. La crucifixión viene de los persas, pero ellos la adoptaron y la usaban corrientemente. Todos aquellos ladrones, asesinos que encontraban, los crucificaban. Pero en ese momento estaba muriendo uno que no era como los criminales que él estaba acostumbrado a ver. Porque los criminales que él estaba acostumbrado a ver morían maldiciendo su vida, maldiciendo a Dios y maldiciendo a los soldados. Este crucificado estaba desnudo. ¿Sabía usted que a Jesús lo crucificaron desnudo? Los puritanos le pusieron ese pañito con que nosotros lo vemos en la cruz, pero él estaba completamente desnudo. Se lo había azotado casi hasta morir. Estaba ensangrentado, y este hombre no se había quejado ni había luchado por su vida como los otros. Tampoco había rogado, no había maldecido. E incluso después que los soldados echaron suerte sobre sus ropas, mojaron con vinagre, dice, una esponja, y se la pusieron en su boca reseca, y él no imploró clemencia. Cuando Jesús finalmente dio un grito con el último aliento que le quedaba. Juan 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, consumado es, expiró. Y la tierra comenzó a temblar como un borracho. Algo parecido también sucedió en el corazón del centurión. Y lo único que pudo decir al ver lo que estaba aconteciendo es: verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Marcos 15:39. Entonces, primero hemos visto a quiénes: a los líderes religiosos. Segundo, a la multitud. Tercero, los soldados. Cuarto, el centurión, y ahora a María Magdalena. Habían otros personajes ahí. Estaba María Magdalena,
observando la crucifixión de lejos. ¿Qué significaría para esta mujer la crucifixión ahora que Jesús había muerto? Ella, antes de encontrarse con Cristo, había estado perdida a la voluntad de Satanás. Estaba poseída, herida, atormentada por 7 demonios, dice la Escritura. Así que es difícil imaginar una condición espiritual peor que ser prisionera dentro de su propio cuerpo. Y en la parte humana, la de ser juzgada tan mal por todos, porque la tenían marginada del resto de la sociedad. Jesús le había dado a María nueva vida, no solo al expulsar de ella los demonios, sino además de acogerla como parte de sus discípulos. Ella había pasado de ser una mujer rechazada por la sociedad a ser parte del grupo de los acompañantes de Jesús en los viajes misioneros, donde Jesús enseñaba, predicaba, sanaba a los enfermos por todos los pueblos por donde él transitaba. Lucas, capítulo 8, versos del 1 al 2. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Algunos de los espectadores que estuvieron junto a la cruz hasta les pudo parecer raro y pudieron pensar también, esta pobre mujer prostituta, endemoniada, se dejó convencer con las palabras de este loco que se creía Dios. Pero en ese momento Jesús estaba probando quién era realmente al enfrentar y derrotar a los peores enemigos del hombre, el pecado y la muerte. Y después de 3 días, él volvería y le pediría a María que anuncie el evangelio del resucitado. Por eso es que los religiosos caen en vergüenza cuando dicen, las mujeres no predican. Vaya al Evangelio de Juan capítulo 20 y vea que sí predican. Cuando María lo encontró a Jesús, cuando fue a verlo a su tumba, pensaba que era el hortelano y lo quiso agarrar. Y el Señor Jesús le dijo, no me toques porque no he subido al Padre todavía. Pero anda, una orden, anda a mis hermanos y decirles, está llevando un mensaje de Jesucristo resucitado, el primer mensaje de la resurrección. Anda, decirle a mis hermanos que voy a subir a mi Padre y también a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ella corrió hasta llegó donde los discípulos y les dijo, el Señor Jesús ha resucitado, lo he visto, me mandó decirles esto. Y ellos dijeron, no puede ser. Igualito que los líderes religiosos, no puede ser. Las mujeres no predican. Las mujeres no pueden ser testigos siquiera. ¿Pero quién la había mandado? El mismo Jesús la había mandado, con un mensaje a sus apóstoles. Y ellos podían decir, ¿cómo está cualquiera va a venir con un mensaje de Jesús? Pero Dios escoge lo necio del mundo para avergonzar a la gente.
Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.